Vamos a la definición simple, empecemos por ahí, que es la conciencia. Entonces me pareció interesante las dos cuestiones que nos trae la definición. Es conocimiento que el ser humano tiene de su propia existencia, de sus estados y de sus actos. Y es bastante completa, y si uno mira palabra por palabra, uno se da cuenta de la extensión que tiene esto. Pero es muy interesante ver la segunda, que es conocimiento responsable y personal de una cosa determinada como un deber o una situación. Entonces está conectado aquí lo que conocemos de nosotros, de nuestro entorno, de los que están cerca de nosotros, con las responsabilidades morales que tenemos como seres. Están conectados. Entonces el conocimiento viene dado por estas dos cosas que no se los puede separar. Y vienen el término del latín conciencia, conocimiento compartido. Y de aquí es una cuestión interesante nuevamente. No es solamente individual, es también colectivo. Entonces tenemos estos dos puntos de inicio. Y en la ciencia, en la psiquiatría, esto puede definirse como el estado cognitivo no abstracto que permite la interacción, interpretación y asociación con los estímulos externos denominados realidad. Entonces tenemos acá, señalamos aquí lo que está al final cuando dice denominamos realidad. Porque dos cosas que pasamos por alto es, hablamos de conciencia, pero ¿qué es? Hablamos de realidad, porque la conciencia es en base a una realidad, pero sabemos que es realidad, la realidad del espíritu, la mía, individualmente. Y entonces la conciencia requiere del uso de los sentidos como medio de conectividad entre los estímulos externos y sus asociaciones. Sabemos esto. Tenemos nuestras visiones, nuestros sentidos, pero aún así cada ser vive en su propio mundo y capta aquello que ve de acuerdo a su estado. E inclusive en las cosas más básicas, yo no sé si aquí en Colombia o en el resto de Sudamérica les llegó el vestido, un vestido que era dorado y blanco, para mí por lo menos, para otro era de otro color, y estos días estaba otra imagen parecida. Entonces, aún en las cosas básicas, captamos de manera muy diferente. Y en psicología también puede ser definida como capacidad para sentir, subjetividad, habilidad de experimentar o sentir, o como control ejecutivo de la mente. Es importante que hable de la capacidad de sentir. Ya vamos un poco más allá. Y entonces, brevemente para dar una introducción, yo espero conectar la idea que está detrás de lo que yo pienso, porque a veces no es tan difícil. Uno leyendo algunas cosas la tiene, pero supone ya muchas cosas, pero esto hay que transmitir. A mí siempre me gustó leer sobre física. Entonces, lo que le voy a decir aquí es como amante nada más, no como un experto evidentemente. Y sobre biología también ahora, pero también como un amante y conocedor. Entonces son cuestiones que yo las estuve aprendiendo y también son cuestionamientos que vamos a ver si podemos llegar a un punto en concreto dentro de la doctrina. Los estados de conciencia, tenemos 3 estados de conciencia y me pareció interesante porque tenemos una conciencia individual que se refiere a la conciencia de uno mismo. Se establece lo que es bueno y malo para uno mismo. Uno busca la supervivencia en este caso. En el hombre, el resultado de su racionalización se le dota de mayor capacidad de autodominarse, de una mayor creatividad, y de esto nace la inteligencia preconsciente. ¿Sabemos la última pregunta del libro de los espíritus? Ya que estamos, bueno, queda como tarea porque está conectado a esto. Vamos a ver si al final de la charla. Entonces, se nos pide conocernos a nosotros para dominarnos. Y toda la serie psicológica de Johanna de Angelis apunta a esto, a que si yo me conozco y sé, y en el espiritismo aprendemos, ¿verdad? A ver si esto que yo estoy sintiendo es mío, no, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos... Espera, porque yo estaba tranquilo, nada me afectó y de repente hay algo que es mío o no es mío. Bueno, entonces eso nos ayuda muchísimo.
También tenemos una conciencia social que se refiere a la conciencia del estado de los demás miembros de la comunidad y cómo el entorno puede perjudicar o favorecer. El resultado de su racionalización le dota de capacidad cooperacional y de este estado nace la inteligencia social. Entonces vemos que no es solo la individual, que tenemos también esta inteligencia colectiva. ¿Y por qué es tan importante? Porque existe una ley de sociedad, ¿verdad? No hay una ley de individualidad. Somos seres gregarios. Aunque somos responsables de nuestros actos individuales, también estamos dentro de la colectividad y esto tiene un peso. Entonces es importante tener la conciencia colectiva muy despierta. Y si uno lee el último capítulo de la Génesis, que es la última parte de la codificación, uno ve cómo es la transición, y del libro de los espíritus también hay muchas, no voy a andar en esto, pero sí es interesante conocer y darse cuenta que no es solo individual, porque nadie se salva solo. Siempre hasta para nacer y después los espíritus que ojalá nos vengan a buscar o a rescatar, todos ellos son muy importantes. Y Charles Darwin decía, ya que estamos después conectamos esto, que un ser, un individuo que compite de manera egoísta e individual con otro individuo va a sobreponerse a ese individuo que es menos egoísta. Pero una comunidad egoísta, de seres egoístas, frente a otra comunidad que sabe cooperar y que tiene una conciencia colectiva, esta comunidad y esta colectividad que tiene una conciencia colectiva y sabe cooperar, va a vencer a esta otra que es solo de seres individualistas. ¿Está? Eso es importante. Y después tenemos esta cita de André Luis en Los Dominios de la Mediunidad. Hay un montón de citas, pero yo busqué esta y habla, ¿verdad?, sobre la mente individual o colectiva y de cómo, dice, misiones santificantes y guerras de destrucción, tareas nobles y obsesiones pérfidas, tienen su origen en los reflejos de la mente individual o colectiva, combinado con las fuerzas sublimes o degradantes de los pensamientos que las nutren. Ahí vamos con los pensamientos. Y luego tenemos una conciencia emocional o empatía. Nuevamente que ya se habló aquí, que también cada vez es más importante. Y esta primera parte solo tiene desde una visión un poco más material, entonces nos faltaría acá la inteligencia espiritual. Me pareció interesante también, dentro de lo que es la doctrina, hacer las analogías, las comparaciones de los opuestos, siempre es interesante. Tenemos un ser normal y tenemos otros estados de conciencia normales y otros que son estados o perturbaciones. Entonces, la comparación entre lo bueno y lo malo siempre es interesante y empezamos por los estados ordinarios de la conciencia, que son los que vamos a conocer normalmente. La vigilia, estado de alerta normal, el sueño, que a su vez se divide para su estudio en dos grandes etapas, la etapa sol y el sueño REM, que es más profundo. Luego tenemos entonces las alteraciones de conciencia que íbamos hablando. Entre ellas está el estado de coma, sabemos que una persona que entra en un estado bastante profundo de alteración de la conciencia. Luego tenemos, por ejemplo, sonolencia y sopor, que es un oscurecimiento homogéneo de la conciencia de mayor profundidad que la obnubilación. Y acá vamos a citar unos cuantos conceptos, pero a mí me parece interesante verlos porque quien trabaja en la mediunidad, sabemos aquí, que hace asistencia a seres sufrientes que han pasado al otro lado de la vida, desencarnados, es interesante leer estas definiciones para ver, porque el estado desencarnado es en gran parte una continuación, nos dice la codificación, de lo que hacemos acá, ¿verdad? O sea, ¿por qué estudiamos lo que hacemos y somos mientras somos encarnados? Porque eso que hacemos, somos y pensamos nos va a llevar a los estados de conciencia más allá. O sea, no es una cosa separada, ¿verdad? Dale, yo vivo como quiero y entonces allá me despierto tranquilamente. Sabemos que no es así, ¿verdad? Entonces, cuando uno atiende en los entendimientos mediúnicos, uno se da cuenta de los distintos estados de conciencia que traen los espíritus.
algunos enfermos, algunos no saben dónde están, ¿verdad? Y realmente la cuestión del tiempo también entra a jugar mucho, porque vemos que seres que están, soy adoctrinador en la mediúnica y un ser me dice, estoy aquí en mi puesto hace 400 años y 70 días. Imagínense. Y la doctrina, y bueno, es ahí, no tanto lo que uno dice, sino ese contacto energético que necesita ese ser para salir de ese estado de conciencia en que se encuentra después de tanto tiempo. Luego la definición de obnubilación, la confusión mental, que es una alteración global y aguda de las fusiones psíquicas, cuyas causas orgánicas o psíquicas son múltiples. Estos se dan encarnados y desencarnados. Y los que tienen mediunidad, ¿verdad? Tenemos la mediunidad de incorporación y la mediunidad de desprendimiento. Son dos tipos diferentes. ¿Y cuál es la cuestión? La mediunidad de desprendimiento, tenemos seres que captan todo, yo estoy aquí, y captan todo lo que es su ambiente. Imagínense, la persona pierde el concepto de lo que es la individualidad, porque al ser muy expansivo, capta lo que todo este auditorio está aquí, y son varias personas. Y cómo uno mantiene la individualidad si es que no tiene un control de esta situación. Entonces tenemos los estados crepusculares, surgen y desaparecen de forma abrupta y tienen duración variable. Como les dije, esta persona 400 años. Disociación de conciencia, que también se da en los estados mediúnicos, trances, estados hipnóticos, son varios. Entonces, ¿cuál es la fundamentación doctrinaria que nos pide también aquí la gente del Congreso, del Congreso Espírita Sudamericano? Entonces, es esto lo que nos toca el libro de los Espíritus, libro segundo, capítulo 3, preguntas números 154 a 165. Y esta es la estructura del capítulo, que tiene como título Regreso de la vida corporal a la vida espiritual, el alma después de la muerte, su individualidad, vida eterna, la primera parte, 149 a 153. Y las otras dos partes es realmente estrictamente lo que me tocaría desarrollar: separación del alma y del cuerpo y turbación espírita. Pero antes también otras preguntas del libro de los Espíritus que nos ayudan a entender sobre lo que estamos hablando y qué es lo que ocurre en este pasaje. Dice, pregunta Kardec, ¿el alma no se lleva consigo nada más de este mundo? Nada más que el recuerdo y el deseo de ir a un mundo mejor. Es un recuerdo pleno de satisfacción o de amargura, según el empleo que haya hecho de la vida. Cuanto más pura es el alma, mejor comprende la futilidad de lo que ha dejado en la tierra. Y como espíritas tenemos cierta literatura y sabemos que realmente los espíritas somos lo que muchas veces del otro lado despertamos en situación bastante difícil, porque conocemos. Entonces el arrepentimiento es mayor. A quien más se le da, más se le pedirá. Y esa idea que tenemos y nos agobiará, ojalá que no, de haber perdido nuestro tiempo allá del otro lado. La pregunta 155A, ¿la separación se opera instantáneamente y por una transmisión brusca? ¿Hay una línea de demarcación netamente trazada entre la vida y la muerte? Esto es muy interesante saber, espíritas, qué es lo que traza. Y dice, así el espíritu se desprende poco a poco de sus lazos, estos se sueltan, no se quiebran. La explicación de Kardec nos da es que es muy diversa la forma en que los espíritus se despiertan o nos despertamos del otro lado, que tiene que ver con nuestras acciones, nuestros pensamientos y qué fuimos haciendo nosotros mientras estuvimos aquí. En algunos es bastante rápido y podemos decir que el momento de la muerte es también de la liberación. En otros, por el contrario, sobre todo en aquellos cuya vida ha sido completamente material y sensual, nos dice, el desprendimiento es mucho menos rápido y a veces dura horas, semanas y hasta meses. Entonces, la afinidad entre el cuerpo y el espíritu es las dos charlas anteriores
que estuvimos escuchando. Estamos todavía muy materializados para poder separar completamente nuestro estado de aquí y ahora con el estado que vamos a adquirir ya sin el cuerpo físico. ¿Y por qué? Bueno, eso vamos a ver enseguida. La actividad intelectual y moral, así como la elevación de los pensamientos, opera en principio de desprendimiento incluso durante la vida del cuerpo. El espíritu puede experimentar el horror de la descomposición. Y esto es una cuestión bastante dolorosa, pero que realmente nos ayuda a reflexionar. Chico Xavier relata que en un momento, en una de las sesiones, recibe un espíritu de Pedro Leopoldo, que se había suicidado, más o menos a los 30 años. Y dice Chico, en las primeras veces él no entendía o no entendía qué le pasaba al espíritu cuando primera vez vino. Y después en las siguientes, sí dice, ya es como que podía hilar más las ideas. Y luego sí ya pudo comunicar y explicar qué le pasó y cómo fue. Y la situación fue que el cuerpo de este suicida fue a parar a la escuela de medicina para el estudio de los estudiantes. Y entonces él relataba el sufrimiento que tenía mientras él estaba sintiendo el estudio que le realizaban los estudiantes de medicina. Y mucha lástima porque este ser, dice y explicaba, tenía un compromiso justamente en el área médica. Él era enfermero. Y dice entonces que estuvo 30 años en esa situación, porque su cuerpo quedó en la Facultad de Medicina durante ese tiempo. Pero dice él finalmente, y bueno, yo tenía una misión, pero por lo visto yo tenía que, mediante que los alumnos estudiaban, el cuerpo que estaba ahí, y yo lo sentía, por lo visto era una manera de yo, ese tiempo que no lo dediqué, lo tuve que dedicar ahí. Y dice que en la última sesión, el esqueleto que estaba en la Facultad de Medicina cae, porque ya eran hueso nada más. Cae el hueso y se desparrama. Y luego el rector de la facultad manda a incinerar los huesos y eso, bueno, como corta ahí eso que tenía que vivir. Es fuerte, pero sí ilustra muy bien lo que sucede. Bueno, la pregunta 159, ¿qué sensación experimenta el alma en el momento en que reconoce el mundo de los espíritus? Y eso depende. Esto parece economista, ¿verdad? Por lo menos en economía, si sos economista tenés que usar, y depende, ¿verdad? Entonces nunca, siempre podés zafar así, pero sí, muchas veces tiene una explicación y realmente sabemos que es así. Depende de muchas cosas. Si has hecho el mal con el deseo de hacerlo, en un primer momento te sientes muy avergonzado por eso, pero el justo es muy diferente. Su alma se siente como aliviada de un gran peso, pues no le teme a ninguna mirada escrutadora. Y cuando vamos allá no tenemos esto, ¿verdad? Somos en esencia y es mucho más visible lo que somos. Dice en la muerte violenta, en la pregunta 161, cuando los órganos aún no han sido debilitados por la edad, enfermedades, la separación del alma y el cese de la vida tienen lugar simultáneamente. Así sucede por lo general, pero en todos los casos el instante que los separa es muy breve. Y la turbación espírita, dice, el alma cuando deja el cuerpo tiene una inmediata conciencia de sí misma. Dicen los espíritus, conciencia inmediata no es la expresión adecuada. El alma permanece algún tiempo en estado de turbación. Sabemos que es muy difícil y hay muchos ejemplos de seres que realmente no es... por eso siempre tenemos que desconfiar, ¿verdad? Pero de una manera correcta, no es desconfiar por desconfiar. La persona desencarnó, murió hoy y en 3 días ya está, se está comunicando, ya está. Y bueno, puede pasar para estas personas o espíritus que ya se fueron desprendiendo ya durante el cuerpo para llegar a ese estado y desprenderse completamente y poder. Hay casos también, ¿verdad? Pero generalmente no es tan instantáneo este periodo.
espíritu, dice, con el pensamiento, el tipo de muerte. El tipo de muerte tiene mucho que ver, y inclusive en el caso de los suicidas. Si Gandhi se hubiese suicidado, igual siendo él un espíritu así, por las leyes de la física, él también hubiese pasado situaciones muy difíciles. Porque existen cuestiones que uno tiene que cumplir con nuestros cuerpos sutiles. Y siempre vemos la palabra materia, que es muy importante, que después vamos a ir profundizando. Y esta es una pregunta interesante. Dice el conocimiento, porque vamos medio fantástica. Tiene tu brazo, no hubiese estado protegido, y los espíritus permitieron que ella se dé este espíritu para generar eso. Y si no, estamos nosotros vigilantes. Y realmente la conclusión también que saca ella es que muchos de estos espíritus en el fondo saben que hay algo, pero prefieren estar ahí, están ahí tomando con los otros, están preocupados por el momento, pero en algún momento van a tener que despertar la conciencia. Y luego explica Kardec, existen las leyes divinas. Dentro de las leyes divinas están las leyes físicas, pero también las del cuerpo, por otro lado, y de la vida del alma, que son las leyes morales. Pero todas son leyes físicas finalmente. Y entonces, la desencarnación del espíritu, continuación de la conciencia. Esta parte de aquí es uno de los ejes que pedía también la gente del Congreso, y tiene mucho que ver con la materia, con Dios y el espíritu. En el libro de los espíritus nos dice: Dios, el espíritu y la materia son el principio de todo lo que existe, la Trinidad universal, dice el libro de los espíritus. Imagínense, Dios, espíritu y la materia, y está el fluido universal. Cuando la doctrina habla de la materia es muy interesante, porque dice en el libro de los espíritus: es una materia quinta esenciada, en 1857. ¿Y qué es materia quinta esenciada? Pero hoy sabemos que es materia quinta esenciada, o podemos tener una idea por qué el perispíritu es semimaterial, a través de la física cuántica, de todos los descubrimientos que vinieron posteriores, mucho después de lo que fue la codificación. Y este libro es un libro súper interesante que nos recomendaron leer para venir a exponer. Y también hay una doctora en el Brasil que da charlas muy interesantes. Dos en realidad, Sergio Felipe de Oliveira y Anati Guimarães. Cuando puedo las escucho, son excelentes. Bueno, son doctores y hablan de estos temas bastante profundos. Y dicen: este libro casi nadie lee, dice. Nos saltamos este libro. Leemos No Solar, los mensajeros, pero este libro, que es La evolución en dos mundos de Andrés Luis, lo saltamos. Y es fantástico, dice ella, porque habla del cuerpo espiritual, de una manera tan interesante. Y dice ella: esto se escribió durante la década del 40, una parte, se empezó a escribir. Y ella es investigadora, ¿verdad?, de todos estos temas, y se publicó en la década del 50, el año exacto ahora no lo tengo, pero dice ella lo impresionante, lo que decía Kardec antes, pero lo que decía André Luis en la década del 50, que esta investigación decía X tal, eso se dio recién en el 2005, para entender lo que nos explican acá los espíritus. Y esta figura que es parece la que seleccionamos todos: espíritu, perispíritu, cuerpo físico. Que esto ya lo paso rápido porque ya se habló en la primera parte también, entonces no nos vamos a demorar. Pero sí, tenemos un cuerpo mental, cuerpo causal, cuerpo vital, el doble etérico y el doble etérico y cuerpo físico. ¿Y qué nos dice este libro? Que nosotros tenemos el cuerpo mental, que no es directamente al cuerpo físico, ni el cuerpo físico directamente al alma. Entonces tenemos cuerpo físico, doble etérico, los otros
en que, que la doctrina o la ciencia viene estudiando. Y después tenemos el cuerpo mental, que genera otra vez como cascada todo esto. Y hablamos entonces de los pensamientos y cómo esto repercute en el cuerpo espiritual. Dice, retrato del cuerpo mental. Desde el punto de vista de la constitución y función con que se caracteriza, es la esfera inmediata del trabajo del hombre después de la muerte. El cuerpo espiritual es el vehículo físico. Acá vamos a decir vehículo físico por excelencia, con su estructura electromagnética algo modificada en lo relacionado con los fenómenos genésicos y nutritivos, pero conforme, sin embargo, con las adquisiciones de la mente que lo maneja. Y si no tenemos cuidado también lo físico, vamos a decir, pero que la codificación se equivoca, y no se equivoca. Porque dice Kardec en la Génesis que el cuerpo y el periespíritu son materia. Los dos son materia, dice en la Génesis. Pero son materias de diferente estado. Fantástico. Eso en la física newtoniana, antes de, esto es 1857, 1905, empieza Einstein, Max Planck, Niels Bohr, los grandes maestros de la física en los 1900, empiezan a hablar sobre estas cuestiones que ya nos hablaba el libro de la codificación y luego también nos habla aquí. El cuerpo mental se ajusta a nuestros pensamientos. Y en este libro lo que se demuestra es cómo es un ida y vuelta. Estamos aquí encarnados, nuestros pensamientos, nuestras acciones y lo que nos rodea va definiendo y se va retrotrayendo la información a nuestras células. Eso agarra la información genética y eso, nuevamente, hay un eslabón perdido en el más allá que también continúa la evolución para volver nuevamente. Entonces la evolución es incesante y en todos ellos tiene que ver la unión del espíritu y la materia y nuestros pensamientos. Estados morfológicos conforme al campo mental que se ajusta, tanto individual como colectivamente, porque tenemos que ir a un lado y generalmente no vamos solitos. El umbral o otros lugares donde estamos generando conjuntamente esa energía y ese lugar, no individualmente. Habla de la estructura mental de la célula y esto es muy interesante para las siguientes cuestiones de la ciencia que viene. Dice esos centros vitales y las células. Las células tienen una información y tienen por sí, es como una unidad. Dice, la célula es la unidad. Y los centros mentales están bajo la acción difusora de la materia mental. Dice materia mental. ¿Qué? Otra vez materia mental. Pues sí, es la materia, como veníamos hablando, quinta esenciada. Y que va plasmando las cosas desagradables o agradables que nosotros fuimos creando con nuestro pensamiento. Y habla del aura, si quieren profundizar entre la tierra y el cielo, el capítulo 20, André Luis, ella sería nuestra carta de presentación. Es lo que se expande y lo que se ve. ¿Cómo sabían los espíritus que estaban con André Luis que él era un suicida? Ellos ni le conocían a él, pero le decían suicida, suicida. Y eso se reflejaba en el aura. Porque dice, nosotros tenemos una aura que, no sé, 10 centímetros. Chico tenía una aura que era 10 metros. ¿Verdad? Se iluminaba todo, ¿verdad? Entonces es parte de nuestro estado de conciencia también. Y habla también sobre el cuerpo espiritual después de la muerte. Y esto es una invitación a que puedan ir leyendo un poco más de esta parte que es muy interesante. Porque si ustedes leen aquí dice, o bien en la sobreexcitación impuesta por los delirios de la imaginación, responsables de innumerables disfunciones del alma originados por los estados de hipo o hipertensión en el movimiento circulatorio de las fuerzas que conserva el organismo sutil. Porque nuestro cuerpo sutil, nuestro cuerpo espiritual es reflejo de nuestro cuerpo material. Y todo está aquí conectado. Entonces, habla del automatismo, de la herencia, el todo indivisible del organismo que es la célula, la formación del mundo cerebral, la desencarnación natural, la ley de causa y efecto, como dice, cómo los espíritus se reúnen
junto a otros que se sienten culpables por la misma cosa, se reúnen en un mismo lugar, donde se plasma tejiendo con el plasma sutil del pensamiento continuo. Habla de los fluidos, nuevamente, que afectan, que el pensamiento tiene. El fluido vivo. ¿Y qué es lo interesante de esta parte? Que de este libro, el libro empieza hablando del cosmos. El primer capítulo es la creación del cosmos, astrología, los planetas, las galaxias, toda la parte de la astrofísica. Y después habla del alma, de la desencarnación, de los fluidos vivos. Entonces es interesante cómo André Luis hace este puente y empieza por las cuestiones universales y va y habla finalmente sobre la célula. Cómo todo está conectado y está atado, vamos a esta última parte, a la ciencia. Está conectado a la ciencia. Roger Penrose, que ganó un premio junto con Stephen Hawking, si ustedes conocen, ahora es la película de Stephen Hawking, que él después tiene una enfermedad muy grave. Bueno, uno de los grandes físicos del mundo hoy en día, y dice, las representaciones del cerebro son la sombra de una realidad profunda donde debe buscarse la realidad física, ojo la palabra, de la mente, el campo mecánico cuántico de la conciencia y libre albedrío humano. Fabuloso, es una conexión de todo. Y cuando él habla del campo físico, yo dije, bueno, ¿será que le cito a Roger Penrose? Porque viene a ir a un congreso espírita a citarle a un materialista. Epa, vamos a cuidarnos, voy a profundizar un poco más de lo que yo todavía leí, vamos un poco más adelante. Y él dice finalmente en una de sus partes que él cree que es la materia, pero que no sabemos qué es la materia, finalmente. Entonces es como que cierra acá la puerta, ¿verdad? Pero abre acá una ventana enorme, hablando, ¿verdad? Manteniéndose dentro de los estándares ortodoxos de la física, pero nos dice que no conocemos hoy en día qué es la materia. Entonces, la ciencia no puede estudiar nada si no se estudia la conciencia. O sea, nada de lo que la física entiende hoy o la ciencia quiera decir algo. Sin el estudio de la conciencia, dice Roger Penrose, no vamos a poder ir muy lejos. Finalmente, las dos últimas partes, el biocentrismo, ya me pareció muy interesante. Robert Lanza es uno de la revista Times, le tiene como uno de los científicos más influyentes, entre los 10 más influyentes. Pueden ir y averiguar. Es uno de los primeros que trabajó con la clonación de la abeja Dolly. Y él dice que el biocentrismo es la creencia en que la vida y la biología son el centro de la realidad y que la vida crea el universo y no al revés. O sea, nosotros acá creamos nuestra realidad y no al revés. Y esto tiene que ver con el colapso cuántico. Porque ¿qué dice la física cuántica? Que nada es sin antes que yo lo veo, sin antes que yo lo vea. O sea, y hay experimentos que no es algo así. No, el experimento es así. Vos emitís una partícula y vos no podés definir si va a comportarse como onda, o emitís un electrón y no podés saber si va a comportarse como onda o como partícula antes que se observe. Entonces, señores, todo está en nuestro pensamiento. Ya para ir terminando, porque me quedé 5 minutos corto, pero agradezco. Realmente son cuestiones muy interesantes que tratamos de contenerlas y de darle una unión a lo que el espiritismo nos dice sobre el alma, sobre las cuestiones morales, ¿verdad? Somos lo que pensamos y finalmente está todo ahí en la ciencia, ¿verdad? Y por último les dejo como campos mórficos, es más conocido, pero les dejo la tarea de pesquisar sobre Dennis Noble, que es el padre de la biología sistémica, que dice la biología de los últimos años se distancia de los excesos reduccionistas y adopta enfoques sistémicos. Dice él, la biología se aparta
de lo que antes se creía que era solo la materia. No. Nuestras células y nuestros genomas están influenciados por lo que nuestros padres nos dan, pero también están influenciados por nuestro entorno, dice él. ¿Y qué es nuestro entorno? ¿Cómo generamos nuestro entorno? Nuestros pensamientos y nuestra convivencia con los demás. Y el mundo en que vivimos, esperemos que sea de regeneración en muy breve tiempo. Muchas gracias.